Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Hay que decir que las actividades políticas hoy en día no son, señores, o que las actividades y el partido político no son ni sombra realmente de lo que eran en años anteriores. Y hay varios elementos que podemos decir que han provocado que este espacio tan importante, que es imprescindible para el sistema democrático, que son los partidos políticos, hayan perdido tanta credibilidad en nuestro país. La mayoría de ellos antes funcionaban con un liderazgo sobre la base de un líder que era el paradigma a seguir y que sobre él giraban todas las acciones de ese partido y su política de trabajo. Hoy en día hay una apertura mayor, hay un liderazgo local que se ha venido construyendo y eso es favorable a la democracia y sobre todo a la institucionalidad de los partidos. Sin embargo, podemos decir que esa falta de credibilidad de los partidos se debe fundamentalmente a las malas prácticas que estos han tenido históricamente a lo interno, pero además el fracaso en la reducción del índice de la pobreza, esa desigualdad social que sobre ellos como gobiernos, cuando han tenido la oportunidad de dirigir el destino del país, no han trabajado para quitar esa desigualdad social, esa brecha entre ricos y pobres, pero también está el tema del descrédito que han ido construyendo de manera mediática, o sea, a través de los medios de comunicación, fruto de esa mala práctica, porque los partidos se han caracterizado, o los dirigentes de los partidos políticos se han caracterizado por tener un discurso y en la práctica hacer otra cosa. Pero además, como en vez de vender ideas, de encantar a la gente por su propuesta de trabajo, lo encantan con prebendas y han obviado, el surgir, la naturaleza que tiene esa organización política que trabajar para el bien social, para el bien de la comunidad, para el bien de la colectividad. Ese discurso que antes enarbolaba el doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer y otros grandes líderes nuestros, pues quedaron en el vacío. Ahora es dame lo mío adelante. Y obviamente que ese dame lo mío, para yo poder trabajar contigo, requiere de mayores recursos que los partidos tienen que agenciarse para poder sustentar sus campañas políticas y sus campañas electorales. En tal sentido, el artículo 63 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece claro la necesidad del financiamiento tanto público como privado. El Estado tiene la responsabilidad de aportar a la democracia, supuestamente para ayudar a la democracia y para que se fortalezcan los partidos políticos. El Estado está compelido a aportar económicamente. Aunque muchas personas no estamos de acuerdo con ese aporte que hace, aunque la ley lo establece, pero no creemos que los partidos deben de agenciarse sus recursos como hacen en otros países, pero nuestro país es paternalista y parte de su tradición ha sido el financiamiento a ese grupo de partidos políticos que
poco suman a la sociedad. Y es lo que ha creado esa cultura en ellos de llegar al Estado y en vez de trabajar para la colectividad, trabajan para su bienestar particular. Y muestra de eso es la cantidad de casos que tenemos en la justicia. El Estado demandando a los exfuncionarios públicos por enriquecimiento ilícito. O sea, se llevaron el dinero del Estado Dominicano. Y obviamente que el Estado Dominicano tiene que recuperar esto, pero es fruto precisamente de esa degeneración social que también ha permeado a los dirigentes y a los partidos políticos, porque también hay que decir que ellos han sido propulsores de esa degeneración social. No obstante a eso, la contribución en bienes y servicios y las franquicias provenientes de algunas personas físicas y también de empresas privadas está contemplada dentro de la ley de partidos y agrupaciones políticas. En el día de ayer se publicó un trabajo, la periodista Yenesi Espinal, en el periódico El Caribe, con relación a lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. En ese sentido, pues hubo reacciones sobre este aspecto, y una de las reacciones que yo quiero recoger en el día de hoy es la que hizo Participación Ciudadana, quien no sataniza realmente el financiar las campañas políticas. Lo que sí exige es transparencia. En ese sentido, el coordinador general de Participación Ciudadana, José Abreu, abogó para que en la modificación a las leyes electorales se baje el tope de los gastos de campaña y se cree un mecanismo para obligar a los partidos a transparentar a los donantes de sus proyectos. Y aunque la nueva ley, la ley 3319 de partidos políticos, una de las grandes virtudes, podríamos decir, de esta ley es la que obliga a los partidos políticos a transparentar. Es por eso que fue creada un organismo dentro de la Junta Central Electoral que tiene que ver con la unidad especializadas de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que depende, así lo establece la ley, y que depende de un trabajo que hace la Junta Central Electoral, obligando a los partidos políticos a presentar esos informes financieros que antes lo hacían de manera melalaganaria, ahora están compelidos a través de esta unidad especializada de presentar de manera periódica ese dinero que le da el Estado Dominicano, que ellos tienen que presentar la forma como lo gastan, pero tienen que mostrar con evidencia que realmente se está gastando. Dice el coordinador de Participación Ciudadana, en la mesa de discusión de economía del Consejo Económico y Social, nosotros sí entendemos que la corrupción nace en el financiamiento, porque ahí es donde se generan los compromisos con sectores oscuros y luego se refleja en los actos de corrupción que vemos, como le decía ahorita. Hizo referencia a que al menos 2 movimientos políticos que apoyaron la campaña del Partido de la Liberación Dominicana en el 2016 y en el 2020 son señalados en los expedientes de corrupción con financiamientos ilícitos de campaña política. Agregó que la política debe orientarse para que no prime el dinero de origen ilícito. Por eso nosotros abogamos por las leyes electorales y la ley de lavado de activos también exigen hacer la debida diligencia. Como sujeto obligado tengo que asegurarme que la persona que me está aportando tiene como sustentar ese patrimonio en base al que hace los aportes. Estas declaraciones del coordinador de Participación Ciudadana vinieron a relucir a partir de ese trabajo importante que publicó la periodista Yenesi Espinal. Pero aquí lo importante es, señores, que aunque la ley de partidos políticos obliga a estas organizaciones a informar y a presentar esos informes de manera periódica antes de entregarle lo que le corresponde, lo que el Estado aporta a los partidos políticos, eso están obligados a presentar estos informes. Sin embargo,
a pesar de eso, hay una parte del financiamiento privado que tiene que hay todavía muchas cosas por superar. Y obviamente que una de las mayores preocupaciones, no solamente que presenta el movimiento cívico Participación Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil, no es solo el financiamiento del Estado Dominicano, porque ese de una forma u otra está claro. Lo que sí preocupa en gran medida es el financiamiento individual y ese financiamiento del sector privado, donde los partidos hacen unos compromisos a niveles tales que fíjense lo que ha pasado con el caso Medusa, que es un caso que vislumbra la falta de institucionalidad, la falta de seguimiento, uno de los escándalos más grandes en que se ha visto envuelto en la República Dominicana. ¿Y cuántas? Son 22 empresas que están vinculadas a estos hechos. De los 63 acusados, 22 corresponden a empresas privadas que están vinculadas a estos hechos de corrupción. Y eso obviamente viene porque los partidos políticos y los políticos hacen acuerdos. Por eso le decía el día pasado que para los legisladores y los políticos es muy difícil aprobar esa ley de extensión de dominio, porque aunque el partido le dé una instrucción de que tienen que hacerlo, hay compromisos que esos políticos hacen con el sector privado que no se evidencian, que no están claros. Y cuando hacen esos compromisos, obviamente que a la hora de financiarle esa campaña, estos tienen que cumplir determinados casos, determinadas acciones, determinados compromisos tienen que asumir con esas entidades privadas. Entonces, en ese sentido, pues, resulta muy cuesta arriba que los políticos quieran amarrarse en el caso de la ley de extinción de dominio, porque de amarrarse tendrán que, no podrán hacer esos acuerdos oscuros, esos acuerdos de aposentos con esas empresas privadas y con esos donantes privados. Por lo que yo creo que esta preocupación que muestra Participación Ciudadana es importante que la veamos y es importante que la analicemos, porque no se trata solamente de que me financien, sino el problema es de cómo transparentar ese financiamiento, que es la demanda fundamental que hace el movimiento cívico Participación Ciudadana. Nos vamos a una pausa. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. El gobierno define el proceso para suspender el alza de la tarifa eléctrica. Ya luego de que el gobierno anunciara la suspensión del alza de la tarifa eléctrica, que se tenía contemplado cada trimestre en el pacto eléctrico, pues ahora hay que buscar algún mecanismo, tienen que buscar un mecanismo para poder viabilizar esta decisión. Esta decisión era parte del equipo que iba a trabajar esta decisión. Estaba encabezada por el ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla, pero sabemos que el señor Macarrulla tomó una licencia por su vínculo con el caso Medusa, y en su lugar está el señor Joel Santos, quien no solamente se circunscribió que en las próximas horas van a estar, fue lo único que le dijo a los periodistas, que en las próximas horas se van a estar haciendo los aprestos para la realización de todas esas medidas, esos procesos que cómo va a ser aplicado. Dice esta declaración, obviamente, del mecanismo como va a ser aplicada la no aplicación del alza de la tarifa eléctrica. Lo dijo el vocero de la presidencia,
Homero Figueroa, quien dijo que el gabinete eléctrico discutirá los detalles y oportunamente se va a comunicar las decisiones. La dirección de ese gabinete fue designado por el decreto 530-20, que encabezaba, obviamente, le decía Macarrulla, pero ahora estará en su lugar el ministro de la Presidencia de manera interina, Joel Santos. El ministro de Hacienda, por su parte, informó recientemente que se destinaron 34.863 millones de pesos en subsidio durante el primer trimestre del año 2022 para evitar que la población sufra esos efectos de las alzas de los precios en materia prima de la tarifa eléctrica. Pero también la institución detalló que el gobierno transfirió 4.798.6 millones de pesos al sector eléctrico, cifra que representa el 13.7% del monto global gastado en subsidio en el citado periodo. El gobierno ha determinado detener las alzas, obviamente, de la tarifa eléctrica hasta tanto cambie la situación económica de nuestro país. Esto, al ser cuestionado, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dice que está de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno de Luis Abinader y que él que puede contar siempre con su apoyo. Él dijo que las cosas que hace Luis, yo la voy a apoyar, me guste o no me guste, que apoya cualquier medida que se tome para evitar la inflación. Esa es una decisión muy sabia del expresidente Hipólito Mejía, quien ha estado acompañando al presidente Luis Abinader en todo su accionar y mostrando su apoyo sin hacer bulla, a pesar de tener diferencias, porque él ha tenido diferencias con el presidente Luis Abinader. No obstante a eso, se ha impuesto la razonalidad, se ha impuesto la solidaridad y se ha impuesto la institucionalidad, porque Hipólito Mejía es un hombre que tiene palabra, primero, pero además con una responsabilidad bastante alta y con amor a su partido, y una persona que ha trabajado políticamente por el bienestar de la colectividad. Y hay un político que, aunque uno quizá no se esperaba eso, porque la oposición vive acechando para atacar las decisiones del gobierno y todo lo que hace lo encuentra malo. No se puede esperar otra cosa, pero siempre uno dice, oye, algo debe estar bien. Y en este caso, el dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana, Felucho Jiménez, pues dijo que comprende al gobierno de Luis Abinader y que está de acuerdo con las decisiones en torno a la baja de la tarifa eléctrica. Se trata de este ex miembro del comité político que renunció, el renunciante miembro del comité político y expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. O sea, una autoridad en el tema, porque el alza que ha tenido el precio del petróleo realmente ha generado mucho desequilibrio en materia económica, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y República Dominicana también es parte de ese mundo, aunque la oposición no lo quiere entender. Yo comprendo, dice Felucho, mucho a este gobierno en el sentido del sacrificio fiscal que está haciendo para que los precios de los combustibles no afecten el bolsillo de los dominicanos en la misma proporción que debieran ser afectados. Veamos lo que dice Felucho, para que no digan que fui yo, Comprendo mucho este gobierno en el sentido del gran sacrificio fiscal que están haciendo para que los precios de los combustibles no afecten el bolsillo de los dominicanos en la misma proporción que debieron ser afectados. No hay ninguna duda de que los precios del petróleo han crecido mucho. No solamente los precios del petróleo, del crudo, el precio de la gasolina y los demás derivados, el precio del transporte de los hidrocarburos al país ha subido de precio, el seguro, ha subido todo. Es un gran sacrificio y yo estoy totalmente de acuerdo que felizmente hayan ya parado
ese otro azote que era lo de estar subiendo la tarifa eléctrica a un punto tal que hay personas que han llegado a recibir hasta el doble, una factura por el doble de lo que pagaban. ¿Y lo del pago eléctrico? ¿Usted cree? No sé de eso, no tengo conocimiento de nada. ¿Usted cree que cualquier gobierno que se viese visto en esta situación tuviese pasando esta misma situación? O sea, vamos a tomar en cuenta una cosa. Danilo Medina, cuando fue presidente de la República, dejó muchas obras inconclusas, porque cuando le afectó la pandemia, en los últimos 4 meses de gobierno, tuvo que sacar recursos que iban dirigidos a terminar inversiones para poder solventar, para poder ayudar a la familia más necesitada a superar esa crisis. Y Luis le ha tocado la mala fortuna de que ha sido un gobernante en medio de la pandemia, en medio de una guerra. Cosa curiosa, hay muchos presidentes dominicanos, casi todos, que han sido gente buena y gente que han llegado a la presidencia con la mejor de las intenciones, pero hay un problema muy serio para los que vienen del PRD o PRM en el futuro, porque cada vez que uno de ellos sube, al margen de sus bondades como persona, desgraciadamente las circunstancias internacionales no los han ayudado. Agregó que no hay ninguna duda de que el precio del petróleo ha crecido mucho. No solamente los precios del petróleo crudo, el precio de los derivados, el precio del transporte de los hidrocarburos al país. Ha subido todo y es un gran sacrificio el que está haciendo el gobierno de Luis Abinader asumiendo el alza de la energía eléctrica. Pero también dice Felucho que además de la tarifa de la eléctrica, también el gobierno ha tenido mucho sacrificio en materia económica con asumiendo los gastos y no aplicándosela al ciudadano con lo de la canasta familiar, con otras acciones que el gobierno ha tenido que asumir, porque la verdad es que la situación es crítica, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Manifestó que el alza de la tarifa eléctrica representa un azote para la población. Fíjense en los términos razonables y objetivos que está hablando, sin hacer oposición, porque eso no quiere decir que Felucho esté de acuerdo con el gobierno, pero es honra. Y estas declaraciones que hace Felucho, yo creo que tenemos que valorarla de manera positiva, porque dice: el azote para la población que sufre las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la pandemia COVID-19 expresada en el alto nivel de inflación. Dice: estoy totalmente de acuerdo que felizmente haya parado ese otro azote que es lo de la subida de la tarifa eléctrica, a un punto tal que hay personas que han llegado a pagar el doble de lo que cobraban, de que se le cobraba. Entonces, esta declaración de Felucho debe de poner a reflexionar a sus demás compañeros, porque la verdad es que el país está viviendo una situación bastante crítica en relación a otros países que también están viviendo esta situación, pero la oposición entiende que solo República Dominicana es la que está sumergida en esta crisis y le quieren vender esa percepción a la población con miras a desacreditar la buena intención de este gobierno, porque hay que decir que un gobierno que ha independizado la justicia de manera real, que se ha desprendido de los principales órganos del Estado, como la Junta, la Justicia, el Tribunal Constitucional, o sea, los completivos, hacerlo de manera institucional. La Defensoría del Pueblo es un gobierno que te está hablando de que tiene interés real por institucionalizar el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda al gobierno de Luis Abinader, porque cada una de sus acciones que ha emprendido muestra ese desinterés de esa politiquería barata, señores, porque la verdad es que nuestro país ha vivido históricamente con un discurso politiquero
con unos políticos que solamente te quieren vivir vendiendo sueños. O sea, decir que solo este hizo esto, que solo este, que cuando yo tuve hice todo y que los demás no han hecho nada. Yo creo que es una mezquindad como se manejan los políticos. Y por ejemplo, esas declaraciones de Felucho, yo creo que hay que valorarla, porque siendo el PLD el principal partido de oposición de este gobierno, y que un miembro o un ex miembro del comité político de la categoría de Felucho Jiménez diga eso, es para que eso coloca a su partido en otra dimensión y le quita el hándicap de la politiquería con que se han manejado los demás líderes de esa organización política. Pero bueno, lo importante aquí, señores, es saber que reconocer los errores y reconocer las virtudes es parte del ser humano. Y esto que hizo Felucho, yo creo que mi respeto para usted, don Felucho, lo distingue de los demás politiqueros de su partido. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más.